Buenas tardes, profe. Ante la cortesía náutica me presento. Yo soy el cadete de segundo año, Barón Ángel David. Hoy le hablaré acerca de lo que es el campo eléctrico y la ley de Gauss. Empecemos con el campo eléctrico. Para entenderlo de una forma sencilla, podemos definirlo como una región o un entorno invisible que rodea las cargas eléctricas. Si nosotros colocamos una carga de prueba que representemos con la letra Q dentro de esta zona, automáticamente va a recibir el impacto de una fuerza eléctrica a la cual llamamos F. Dentro de sus características principales debemos saber primero cómo la visualizamos. Como el campo no se puede ver a simple vista, se representa gráficamente utilizando líneas de campo que nos muestran su forma y comportamiento. En segundo lugar, respecto a su medición, la intensidad de este campo se expresa matemáticamente utilizando la unidad de Newton sobre Coulomb, lo que básicamente nos dice cuánta fuerza de Newton experimenta cada Coulomb de carga. Por último, su dirección está perfectamente definida por la trayectoria de estas líneas, las cuales, por una regla fundamental de la física, siempre parten desde las cargas positivas y se dirigen hacia las cargas negativas. En lo que le quiero dar a entender, profe, que en el campo eléctrico es el espacio que permite que las cargas interactúen y se transmiten fuerzas entre sí. Continuando con la presentación, ahora analizaremos el campo eléctrico debido de cargas puntuales. En primer lugar, cuando hablamos del campo por carga puntual, nos referimos que existe una definición matemática específica que nos permite calcular la fuerza del campo generada por una sola carga en el espacio. Sin embargo, en la realidad es común encontrar sistemas complejos y es aquí donde entra el principio de la superposición, el cual establece que si tenemos un sistema con múltiples cargas, el campo eléctrico global o total será equivalente a la suma vectorial de cada uno de los campos individuales generados por esa carga por separado. Por otro lado, al evaluar el efecto sobre carga de prueba, debemos recordar que cualquier carga exploratoria a la que llamaremos Q2 que se introduzca dentro de un campo eléctrico existente experimentará de inmediato una fuerza específica debido a la presencia de dicho campo. Finalmente, si estudiamos la interacción entre dos cargas, entendemos que si el campo donde colocamos nuestra carga de prueba Q2 fue originado inicialmente por una carga fuente externa llamada Q1, la fuerza que terminará actuando sobre la primera tendrá una expresión matemática perfectamente determinada por la relación entre ambas cargas. Siguiendo con el orden de las ideas, pasamos ahora a evaluar el campo eléctrico por distribución de cargas. Para abordar este escenario disponemos de un método general que nos indica que para hallar el campo eléctrico total en cualquier distribución debemos apoyarnos firmemente en dos pilares teóricos fundamentales: la ley de Coulomb y el principio de superposición que mencionamos anteriormente. Sin embargo, cuando dejamos de trabajar con cargas aisladas y nos enfrentamos a una adaptación continua, es decir, cuando la carga está distribuida de manera uniforme y compacta a lo largo de una línea, una superficie o un volumen de un lugar de partículas puntuales separadas, el enfoque cambia ligeramente. En este caso, el proceso algebraico de sumar los campos individuales uno por uno se sustituye formalmente por la resolución de una integral, de que esta manera el cálculo infinitesimal nos permite integrar matemáticamente todos los diferenciales de carga para obtener un total preciso en el valor del campo eléctrico global. Avanzando con mi explicación, profe, entramos ahora en el concepto de flujo del campo eléctrico. Esta propiedad, que a menudo denotamos y conocemos en física por la letra griega PHI, consiste en una cantidad escalar que tiene un propósito muy visual y práctico. No indica exactamente cuántas líneas de fuerza o líneas de campo logran atravesar una determinada área o superficie específica en ese espacio, funcionando de manera muy similar a como el agua atraviesa una red. En cuanto a sus unidades de medida, es fundamental destacar que el sistema internacional establece que el flujo eléctrico se expresa formalmente en newtons por metro cuadrado sobre Coulomb, una unidad que se deriva directamente
de multiplicar la intensidad del campo por el área de la superficie que cruza, es donde el flujo eléctrico nos permite cuantificar de manera precisa la cantidad de campo que atraviesa un espacio determinado. Bueno, profe, ya hablamos detalladamente del flujo del campo eléctrico, así que ahora vamos a profundizarnos en la ley de Gauss. El enunciado central de esta ley nos dice que el flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga total encerrada por esa superficie. Como podemos observar en la fórmula que aparece en la pantalla, el flujo eléctrico neto, representado por la letra griega PHI, se calcula mediante una integral de superficie cerrada del producto punto entre el vector del campo eléctrico, que se representa como E, y la diferencia del área de A. La genialidad de esta ley radica que simplifica ese cálculo al establecer que todo flujo equivale simplemente a la carga interna neta, denotada como Q interna, dividida entre la permitividad del vacío y la constante epsilon sub 0. En estos términos prácticos, esto significa que para conocer el flujo que atraviesa una superficie cerrada, no necesitamos analizar detalladamente todo el campo exterior, sino que nos basta con saber cuánta carga total se encuentra atrapada en su interior. Entendida ya la ley de Gauss, profe, ahora vamos a ver la aplicación de la ley de Gauss a varias distribución de carga. En este caso específico, cuando nos enfrentamos a un plano con una carga distribuida de manera uniforme, es decir, un plano que cuenta con simetría planar, la ley de Gauss nos ofrece la herramienta perfecta para hallar su campo eléctrico de forma muy sencilla, donde el método consiste en imaginar una superficie gaussiana con forma prisma que atraviesa dicho plano. Al evaluar matemáticamente la carga que queda atrapada dentro de ese parema, obtenemos una ecuación final que nos indica claramente que el campo eléctrico en esta distribución depende directamente de una densidad superficial de carga y de la constante dieléctrica del vacío. De esta manera comprobamos como una ley general se puede adaptar perfectamente para resolver problemas prácticos con geometría específica. Con la aplicación de la ley de Gauss a varias distribución de carga, ahora analizaremos un caso muy interesante que involucra cargas externas. Cuando ubicamos una carga puntual por fuera de una superficie cerrada, sin importar qué forma geométrica tenga esta figura, la cantidad de la línea de campo eléctrico que ingresan a ella será exactamente idéntica a la cantidad de las líneas que la abandonan. Es decir, todo lo que entra vuelve a salir. En consecuencia, gracias a este comportamiento se establece una regla fundamental de la física. Si una superficie cerrada no contiene ninguna carga neta en su interior, su flujo electrónico neto siempre será absolutamente nulo, es decir, cero. Esto nos demuestra de manera práctica lo que mencionamos hace un momento con la ley de Gauss, confirmando que las cargas exteriores no aportan nada al flujo neto total de una superficie. Analizando el comportamiento de la ley de Gauss, ahora es momento de estudiar las similitudes entre el campo eléctrico y el campo magnético. Como hemos podido observar a lo largo de la presentación, ambos fenómenos operan fundamentalmente como fuerzas a distancia, lo que significa que tienen la capacidad de actuar sobre los objetos e influir su movimiento sin necesidad de que exista un contacto físico directo. En cuanto a su comportamiento estructural, ambos representan el concepto de polos o cargas. De la misma manera, las cargas eléctricas del mismo signo se repelan o las opuestas se atraen. En el magnetismo, los polos similares se rechazan, mientras que los opuestos se atraen magnéticamente. Finalmente, establecemos la relación dinámica más importante entre ellos. Un campo eléctrico que cambia en el tiempo tiene la propiedad de generar un campo magnético y viceversa. Un campo magnético variable induce un campo eléctrico. Esta interconexión es esencial, la base de todo electromagnetismo moderno. Habiendo comprendido las similitudes que los unen, cerraremos este análisis revisando la diferencia entre el campo eléctrico y el campo magnético. La primera gran diferencia radica en su origen.
Mientras que los campos eléctricos son producidos de forma estática por cargas eléctricas tanto positivas como negativas, los campos magnéticos están estrictamente asociados a los polos norte y sur y son generados únicamente por cargas que se encuentran en movimiento, es decir, por corrientes eléctricas. Esto nos lleva a evaluar la naturaleza de la fuerza, ya que la fuerza eléctrica actúa directamente en la línea de acción entre las cargas, mientras que la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la partícula. Asimismo, si analizamos su alcance, el campo eléctrico se considera teóricamente ilimitado en el espacio, mientras que la intensidad y la extensión del campo magnético van a depender por completo de las características de la fuente que lo genera. Finalmente, podemos contrastar sus efectos específicos en la vida cotidiana. El flujo eléctrico es capaz de producir los fenómenos directos como luz, calor o la misma corriente convencional, mientras que el campo magnético altera la orientación espacial de los materiales, manifestándose de forma física en cómo afecta y desvía la aguja de una brújula. Con esto concluimos nuestra explicación sobre las propiedades fundamentales y el comportamiento de estos campos. Muchas gracias, profe, que tenga una feliz y bendecida tarde. En la brevedad posible le explicaré lo que es el ejercicio de ley de Gauss. Un conductor esférico aislado de 0,16 metros de radio tiene una distribución de carga uniforme en todo su volumen y produce un campo eléctrico de 1150 Newton sobre Coulomb. Apenas fuera de la superficie, calcular A. La carga del conductor. B. El campo eléctrico a una distancia de 0,5 metros de su centro. Ahora bien, los puntos afuera de la superficie del conductor es de 1150 Newton sobre Coulomb. Observamos que tenemos una distribución de carga asimétrica y una distribución esférica, y si trazamos una superficie de gaussiana imaginaria que pase por todos los puntos donde conozco el campo eléctrico, observamos que en todos esos campos eléctricos tiene el mismo valor. En ese caso, para poder calcular la carga neta, lo que es la carga neta, profe, pudiéramos utilizar lo que es la ley de Gauss, ya que es útil cuando tenemos la distribución de cargas simétricas. Ahora bien, tenemos que desarrollar una ecuación de la ley de Gauss. Lo primero para desarrollarla, esa ecuación desarrolló el producto escalar que está dentro de la integral de superficie, que sería el producto escalar del vector de campo eléctrico y el vector de ds, lo cual será una perpendicular a la superficie gaussiana imaginaria y tendrá como módulo pequeño una pequeña área de superficie gaussiana. Al desarrollar el producto escalar tendremos lo siguiente. El producto escalar sería igual al producto del módulo del campo eléctrico por ds por el coseno de θ, ya que este sería el desarrollo de este producto escalar, donde θ es el ángulo que forma en el campo eléctrico y el vector ds, como paralelo formando un ángulo de 0 grados, y coseno de 0 sería 1. Luego tenemos en todos los puntos eléctricos, ya que tienen el mismo valor, por tal motivo de ser constante en todos los puntos de esa superficie, el campo eléctrico sale fuera de esta integral de superficie. Y a continuación resuelvo la integral de superficie de ds. Sería evaluar toda la integral sobre toda la superficie gaussiana, que quiere decir que esta integral de superficie sería igual al área superficial de toda la superficie imaginaria, lo cual es una esfera. Luego sustituyo el resultado de la integral de ds, que acá en la ecuación de la ley de Gauss, como me quedó anteriormente, y ahora desarrollo la expresión despejando la carga neta, que es lo que me pide, lo cual me queda
La carga neta es igual a 4 pi por el r al cuadrado de la superficie gaussiana, en este caso coincide con el contorno de la esfera, por el campo eléctrico de E sub 0. Ahora sustituyo todos los valores. De los datos que obviamente me dio el ejercicio, profe, y al desarrollar esta operación algebraica, tendría que la carga neta es de 3,276 por 10 a la menos 9 coulomb. Ahora bien, ya conseguimos el resultado de la parte A. Ahora vamos con la parte B, lo cual nos dice que el campo eléctrico a una distancia es de 0,5 metros de su centro. Es decir, calcular el campo eléctrico en un punto a 0,5 metros del centro de la esfera sería, en este caso, el campo eléctrico sobre calcular punto de una superficie gaussiana imaginaria, lo cual tendría un radio de 0,5 metros y tendría que calcular el campo eléctrico, lo cual de esos puntos, la cual de nuevo voy a hacer utilizando la ley de Gauss, ya que tengo una distribución de carga simétrica. En este caso ya conozco la distribución de carga de ese cuerpo, por lo tanto utilizo la fórmula y se efectúa el mismo desarrollo, que en este caso vuelvo otra vez a encerrar lo que es aquí esta ecuación, y el producto escalar, como había mencionado, de ese vector va a ser paralelo al vector de campo eléctrico, ambos al vector, que van a ser paralelos al vector de campo eléctrico de ese vector. Van a salir del centro de la esfera y van a ser paralelos a este caso, siempre el vector de S, que sería este, sería este, profe. Luego tendríamos el desarrollo de este producto escalar y me quedaría lo mismo que la parte anterior, que donde el coseno de 0 grados es igual a 1. El campo eléctrico, como es igual a todos los puntos de esta superficie, sale fuera de la integral de la superficie, y el desarrollo de la integral de la superficie sería igual a 4 por pi a r minúscula al cuadrado, y en este caso al introducir los resultados de la integral, el resultado de la integral de la ley de igual, me quedaría lo siguiente, profe, que el campo eléctrico es igual a la carga neta sobre 4 por pi r al cuadrado de E sub 0. Para sustituir todos estos datos que tengo, que sería el campo eléctrico es igual a la carga neta que me dio el resultado de la parte A, que sería 3,276 por 10 a la menos 9 coulomb. Abajo sustituyo los datos con los resultados que me da el ejercicio, ya que se efectúa una operación algebraica y me queda que el campo eléctrico de magnitud es igual a 117,775 newtons sobre coulomb. Con este resultado doy por responder los datos pedidos de mi ejercicio.